Bueno, la carta correspondiente al mes de mayo, que abarca el mensaje para todos los 12 signos del zodiaco, es la carta Sé el cazador y no la presa. Entonces, lo interesante de esta carta es que nos está haciendo un llamado a que observemos un patrón de comportamiento y lo cambiemos. ¿Cuál es ese patrón de comportamiento? El de colocar las necesidades de los demás por encima de nuestras propias necesidades, de ser aquel que atiende a los otros, aquel que salva a los otros, aquel que sana a los otros, aquel que le da atención a los otros, aquel que se convierte en el soporte y en el sostén de los demás, pero con un lado que no es muy nutritivo, que estamos ignorando nuestra propia salud, nuestro propio soporte, porque el estar dando nuestra energía a los demás o a los contextos externos, si no está alineado con nuestra pasión y con nuestra dicha y con nuestra propia nutrición, eso tarde que temprano nos termina drenando de tal manera que ya luego eso se traduce a nuestra experiencia física, por ejemplo, cansancio, insomnio, ansiedad, depresión, falta de sentido, porque hemos recorrido un camino que no tiene en cuenta nuestro propio camino creativo, de nuestro propio camino de recorrer nuestra dicha, nuestra pasión. Aquí hay que entender que esto puede estar hablando de un patrón relacional, es decir, de cómo nos relacionamos con los demás, ya sea nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro contexto de trabajo, pero eso también puede abarcar una relación de nosotros con nosotros mismos y cómo de alguna manera estaríamos priorizando aquella parte de nosotros que actúa por obligación, que actúa en pro de las expectativas de los demás o en pro de las expectativas de los contextos que nos rodean, por ejemplo, el trabajo, la familia, el estatus social, el estatus de pareja, las apariencias, el condicionamiento de ciertas tendencias sociales actuales y como que estamos tratando de correr detrás de todo eso y olvidando o ignorando o abandonando otra parte de nosotros que desea expresarse en su pasión, en su dicha, en su propia nutrición. Entonces algo así como que tenemos una separación interna. Entonces para encontrar qué hay detrás de ese patrón de comportamiento podemos empezar a observar si hay algún tipo de culpa, si hay algún tipo de vergüenza o si hay algún tipo de falta de merecimiento que hace que nosotros nos olvidemos y, como dice la carta, nos comportemos como una presa y que los demás son los cazadores de nuestra propia energía, por así decirlo. Entonces, esta carta te invita a que aprendas como a ver la verdad detrás de tus decisiones, de tus actos, de tus comportamientos y también detrás de las decisiones, los actos, los comportamientos y las palabras de aquellas personas que te rodean o de aquellos contextos que te rodean. Y por eso esto tiene el símbolo del búho, porque el búho tiene la capacidad de ver en la oscuridad para cazar su presa. Y el símbolo de la oscuridad a través de la cual ese búho puede ver es que te des cuenta si, por ejemplo, estás siendo víctima de algún tipo de manipulación emocional respecto a las relaciones que tengas actualmente, que te des cuenta qué expectativas hay detrás de los contextos que te rodean, que te puedan estar drenando tu energía, que te des cuenta si hay personas que se apoyan mucho en ti, pero no te devuelven esa energía que toman de ti con tu atención, con tu sostén, con tu soporte, desde una comprensión de que la otra persona de pronto está actuando desde una herida personal y tú ya no corres a solucionarle esa herida, sino que tú ya recolectas tu energía para ti mismo y te centras en ti mismo y aprendes a decir que no, aprendes a poner límites sanos. Esto implica que ya no vas a salir corriendo a dejar tus cosas tiradas, tus tareas, tus proyectos, tus ideas, tus sueños, por estar resolviéndole los problemas a otro, resolviéndole la vida a otro, resolviéndole los exabruptos emocionales a otra persona, ¿sí? Sin confundir esto con un tipo de egoísmo, sino más bien entendiendo como un tipo de amor propio. Y ahora vamos a introducir un nuevo oráculo que
ya lo he usado en lecturas anteriores, de pronto de años anteriores, y es un oráculo que uso poco porque es un oráculo que trabaja profundamente ciertos patrones de comportamiento de nuestra psicología interna, y para poder entender los mensajes de este oráculo ya se requiere como un trabajo interno más profundo. Pero como ya llevamos varios meses en los que ya se muestra cómo es el estilo de mis lecturas, que es un estilo de aprovechamiento de la información de los oráculos y del tarot para vernos a nosotros mismos, para ver nuestra propia psicología interna, creo que es conveniente entonces introducir este oráculo, que es el oráculo de los puntos ciegos. Cuando hablamos de un punto ciego, estamos hablando de una información de nosotros mismos que no sabemos de nosotros mismos, que hace parte de lo que se llama el inconsciente o el subconsciente. Entonces, lo interesante de esta carta que salió respecto a la energía del mes de mayo, que abarca también entonces a los 12 signos del zodiaco, es que salió el punto ciego que se llama compensación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tiene mucha relación con el mensaje de la carta anterior de ser el cazador y no la presa. Porque lo que nos indica es que cuando nosotros tomamos ese patrón de comportamiento de empezar a solucionarle las necesidades a los demás, pasando por encima de nuestras propias necesidades, esto no es un patrón de comportamiento que sucede porque sí. Esto no es un patrón de comportamiento que sucede o porque tomamos malas decisiones o porque queremos ser complacientes con los otros y ya, sino que esto es un patrón de comportamiento que nosotros adoptamos de pronto desde una edad temprana como un mecanismo de compensación y desarrollamos algún tipo de estrategia interna desde lo mental, desde lo emocional o desde el comportamiento para podernos adaptar a alguna situación difícil que nos causa estrés, que nos causa dolor o una situación en la que vemos que no encontramos resolución o satisfacción de nuestras necesidades primarias o a una situación en la que necesitábamos atención y validación y aprendimos a recibirla de esa forma. Entonces es probable que hayamos desarrollado este patrón de comportamiento de salir a solucionarle todo a los demás como una manera de adaptarnos a pertenecer a un grupo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Digamos que estamos en una edad temprana, somos niños y estamos en una situación familiar en la cual nuestros padres de pronto son muy estrictos, son muy rígidos o de pronto son muy descuidados o de pronto son ausentes emocionalmente o de pronto están muy ocupados y sentimos que no nos dan la atención suficiente. Entonces, tomamos una decisión de desarrollar una estrategia para adaptarnos a esa situación en la cual tratamos de salir corriendo a solucionar ciertas necesidades de nuestra familia, ya sean nuestros padres o nuestros hermanos, como una manera de mostrar nuestro valor. O, por ejemplo, los niños que en el colegio son inteligentes, pero entonces sus compañeritos los empiezan a rechazar. Entonces los niños empiezan, por ejemplo, a darle copia de la tarea. ¿Para qué? Para que así sus compañeritos no los rechacen. Entonces ya se vuelve como el solucionador de las tareas de los demás y así encuentra aceptación y validación en ese grupo. Entonces, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, eso fue un patrón de comportamiento que nos ayudó a salir adelante, que nos ayudó a lidiar con una situación difícil. Pero ¿qué pasa? Ambas cartas ya nos están diciendo que en este momento, en mayo, ya en nuestra adultez, ya es necesario transformar ese patrón de comportamiento, que ya podemos invitar un cambio real en nuestra vida, en nuestras situaciones cotidianas y en nuestras relaciones. Entonces, como puedes ver, ambas cartas lo que te invitan es a una posición de poder personal. Y también es importante aclarar que este oráculo de los puntos ciegos, las ilustraciones de cada punto ciego son lo que se llama sellos energéticos. Y ese sello energético lo que hace es presentar ante nosotros como una condensación energética, impactando frecuencialmente tu vibración
para transformar frecuencialmente esa vibración hacia una versión más autoconsciente de tus propios patrones de comportamiento, que lo que va a hacer es transformar la compensación y la adaptación que nosotros desarrollamos en edad temprana a situaciones difíciles o para encontrar validación. Y cambiar la situación de pararte en tu poder personal y expresarte en autenticidad, en convicción y con una fortaleza, día tras día. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia en qué área específica debe enfocarse Géminis para transformar este patrón de comportamiento anteriormente explicado y para invitar el cambio real a su vida. La frecuencia que le salió a Géminis fue la frecuencia número 67, retorno a la fuente al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional la profundización sobre qué información adicional se puede aportar a esa frecuencia de retorno a la fuente. Bueno, le salieron dos cartas. El arcano menor, 9 de bastos al revés, y el arcano mayor, el emperador al derecho. Bueno, entonces la frecuencia que le salió a Géminis para el mes de mayo es una frecuencia súper importante porque está marcando un antes y un después. Y esta frecuencia se llama retorno a la fuente porque es como si te estuviera indicando que ya has dado un ciclo completo en tu energía y en tu experiencia humana y que ese ciclo está llegando a su final y que cada vez que llegamos al final de un ciclo masivo en nuestra vida, estamos retornando a la fuente con nuestros aprendizajes y con nuestra expansión de ese ciclo que estamos dejando atrás. Entonces es como si esta frecuencia te estuviera diciendo que estás en un proceso de transformación profundo en el cual es necesario dejar atrás, soltar, cerrar un ciclo, una fase o un aspecto de tu vida. Porque para poder abrir y dar la bienvenida a una fase más expansiva en tu vida, es necesario sí o sí cerrar el ciclo anterior. Entonces, si embarcamos esta frecuencia respecto a la energía del mes y al punto ciego del mes, lo que te está diciendo aquí esta lectura es que para poder abrir un aspecto mayor, expansivo y superior a tu vida, es necesario que transformes de raíz todos los aspectos de tu vida en los cuales se vea reflejado este patrón de comportamiento de colocar las necesidades de los demás por encima de las tuyas. Entonces, aquí lo importante para entender es que cuando nosotros tenemos un patrón muy arraigado, como este patrón de la energía del mes, es como si nuestra vibración se hubiera solidificado en esa firma energética. Entonces, si tú constantemente estás buscando un cambio, un mejoramiento, una transformación, pero al mismo tiempo no cambias un patrón de comportamiento en el cual tú te dejas de último o de última en una escala de prioridades. Lo que viene a pasar aquí es que energéticamente el universo no tiene otra alternativa que responder a esa vibración, porque este plano material donde se expresa la experiencia humana es un plano de espejo y la realidad inmediata refleja la vibración que nosotros estamos solidificando. Entonces, por eso es tan importante que entiendas que es el cambiar este patrón lo que va a traer un cambio a tu vida. Y que si tú no cambias ese patrón de comportamiento revelado en la energía del mes, tú estarías como poniendo resistencia, oposición a esa corriente energética que te está llevando de retorno a la fuente. Y entonces este nuevo ciclo que te trae el retorno a la fuente sería un ciclo en el que se te invita a que tú te coloques como una prioridad, a que tú te enfoques en construir tu bienestar, tu estabilidad, tu expansión y tu camino creativo desde un lugar en el cual tus actos, tus comportamientos, tus palabras, tus decisiones estarían teniendo en cuenta 100% esa estabilidad, ese equilibrio, esa expansión. Y ya no estarías teniendo en cuenta el salvar a otros, el solucionarle la vida a otros, el solucionarle las heridas a otros.
no es tu labor, no es tu responsabilidad. Cada cual es responsable de su propio camino. Y algo así como que esta frecuencia te dice que para que el universo te corresponda un camino expansivo para ti, eres tú quien debe dar el paso de abrirse la puerta a sí mismo hacia un cambio. Y como estamos entonces hablando de un ciclo de cerrar y de soltar, esto implica, además de transformar el patrón de comportamiento del cual venimos hablando, implica cerrar y soltar decisiones del pasado que ya no tienen lugar en esta nueva fase que estaría empezando. Cerrar y soltar relaciones, cerrar y soltar hábitos, cerrar y soltar creencias limitadoras, cerrar y soltar contextos, espacios, con la certeza de que es un soltar un equipaje, es limpiar tu energía, es limpiar tu pasado, es limpiar y sanar tu karma. Y es como que abrir espacio para que la corriente de ese nuevo ciclo en el recorrido de la fuente llegue a tu vida. Bueno, y ya la primera carta de profundización respecto a esta frecuencia que te salió, el 9 de bastos que te salió al revés. Este 9 de bastos estaría indicando que la firma energética de ese ciclo que se está cerrando y de ese nuevo ciclo que se estaría abriendo está relacionada directamente con la energía interior, la energía espiritual y la energía creativa, porque esa es la energía de los bastos. Y cómo esa energía creativa es el fuego interno que te motiva a moverte, a actuar, a tomar decisiones, a hacer, a crear. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando del 9 de bastos? 9 de bastos también estaría indicando el fin de un ciclo, pero que ese fin de un ciclo de pronto se te está dando de una manera dificultosa, como que tú ya sientes que es como el último aguante que puedes dar. Y esto lo que estaría indicando es que a tu alrededor hay alguna energía de resistencia o de oposición para cerrar ese ciclo que necesitas cerrar. Entonces, esto puede indicar que haya ciertas relaciones que te están generando un peso, una carga, que estarían drenando tu energía y que te estarían haciendo sentir como que tienes que dar una batalla muy dura para salir adelante. También esto podría indicar que hay ciertas situaciones alrededor de la expresión de tu fuego creativo que tampoco están fluyendo así como suavemente, como sin obstáculos, sino que por el contrario como que te toca forzar y aguantar y pullar y forzar y aguantar y pullar. Todo esto también enmarcado en que hay una energía de resistencia alrededor de la expresión de ese fuego creativo. Entonces, ¿qué pasa con este par de escenarios? Que como te salió el arcano al revés, que ya es el momento de soltar aquello que está generando resistencia. Entonces, lo que te recomendaría aquí es que hagas un barrido en tu interior para saber qué tipo de creencias limitadoras estás asociando a la expresión de tu fuego creativo, porque las creencias marcan la expresión de nuestra energía, de nuestra vibración. Y la expresión de nuestra energía marca la manifestación de esa energía ya en el plano de lo material. Entonces te pongo un ejemplo. Si tú tienes una creencia de que las cosas que tú haces no te las van a pagar, que las cosas que tú ofreces no las van a valorar, que las relaciones que tú tienes no te reconocen tu valor, tú estarías como colocando una creencia y una vibración de falta de merecimiento alrededor de la expresión de ese fuego creativo y alrededor de tu expresión de tu hacer en tus relaciones. Entonces, aquí lo importante para entender es que no son los demás los que tienen que cambiar su manera de comportarse y no es el contexto el que tiene que darte un valor o una validación, que el centro, el motor de todo eres tú, tu vibración y por ende las creencias que marcan tu vibración. Entonces, para soltar la resistencia que está indicando este 9 de bastos al revés, es necesario primero soltar el apego, el agarre, la necesidad de forzar una manifestación creativa. Porque cuando uno trata de forzar una manifestación creativa, lo que está haciendo es colocar la vibración de la resistencia. La mejor manera para
expresar el fuego creativo y para plasmarlo en algo material es hacerlo en un estado de tranquilidad, de relajación, de espontaneidad, de confianza y de disfrute. Entonces trata de invitar esas vibraciones al momento en el que tú estés planeando tus proyectos, expresando tus talentos creativos, tomando decisiones alrededor de la expresión y de la manifestación de tus proyectos y de tus creaciones, siempre en un estado de gozo, en un estado de suavidad, en un estado de qué rico hacer esto, de qué bello hacer esto, de yo quiero hacer esto porque me quiero expresar. Y así transformas esta vibración de este 9 de bastos al revés, que es como una vibración en la que se hacen las cosas porque toca hacerlas, no porque disfrutas hacerlas. Se toman decisiones porque toca tomarlas, porque te sientes que no hay opción, porque sientes que de pronto las circunstancias te acorralan y no porque te sientes en la libertad de tomar ciertas decisiones o de hacer ciertas cosas. Entonces aquí sirve mucho como tratar de conectarnos con la energía del niño interior, porque cuando tú ves que un niño empieza a crear y a expresarse, nunca lo hace por obligación, nunca lo hace en sacrificio, nunca lo hace porque le toca, nunca lo hace para cumplir o satisfacer expectativas externas, sino que un niño, su motor es la curiosidad, su motor es el juego, su motor es el gusto que le saca a hacer lo que hace. Y si nosotros transitamos la niñez, nosotros sabemos cómo es vibrar en esas frecuencias, solo que desde la adultez se nos ha olvidado por la seriedad y la rigidez de la adultez. Entonces es a través de esta energía de un niño interior que disfruta expresar su fuego creativo como vas a transformar la vibración del sacrificio, de la resistencia, del esfuerzo, del cansancio, expresado en este 9 de bastos al revés. Y ya su relación entonces con la energía del mes y con el punto ciego vuelve y refuerza el mismo mensaje. En la medida en la que tú te concentres en los demás, en las expectativas de los demás, en satisfacer a los demás, en solucionarle las cosas a los demás, tu fuego creativo se empieza a drenar y te empiezas a cansar y ya no te queda energía para expresarte creativamente, ya no te queda energía para disfrutar lo que quieres hacer. Entonces, sí o sí es necesario cambiar este patrón para poder reavivar tu fuego de expresión creativa. Y ya la segunda carta de profundización que te sale el arcano mayor del emperador. Aquí este arcano te está indicando que es importante personificar ese arquetipo del emperador, tanto en el aspecto de cerrar ciclos en tu vida que ya no te prestan nutrición, como en el aspecto de abrir ciclos expansivos. Entonces, el emperador es la expresión máxima de la polaridad masculina equilibrada. Entonces, ¿cuál es esa polaridad masculina equilibrada? La que toma decisiones como un pionero, como una punta de la lanza que motiva el orden y la administración de la expresión creativa si ya lo relacionamos con ese 9 de bastos anterior. La que brinda estructura, la que piensa, analiza y decide en tranquilidad y en sobriedad, la que marca, la que dicta qué es lo que se debe hacer, bajo qué límites sanos se debe hacer lo que se debe hacer. El emperador es aquel que establece un dominio equilibrado en su reino. Es aquel que proporciona el fundamento, las bases, los cimientos para la expresión de las demás fuerzas a su alrededor, como por ejemplo la intuición. Es aquel que es experto y que da voz y expresión a su experticia. Es aquel que es líder y es aquel que es responsable de su propio destino. Y esta carta como que te da un espaldarazo, una palmadita en la espalda a decirte, mira, si tú te ordenas, te estructuras, te paras en tu poder personal con autoridad, tú vas a poder atraer a ese nuevo ciclo que te está revelando esa frecuencia del retorno a la fuente, un poder, un enfoque, un fundamento muy fuerte, una estabilidad. Y lo que te propone toda la lectura, ya terminando con este arcano del emperador, es
que tomes las riendas de ese cambio profundo en el cual estás. Que si tú sientes que tienes tu energía dispersa, que la ordenes, que la estructures, que establezcas una rutina en la cual trabajes enfocadamente en la expresión de tu energía creativa, en tus proyectos creativos, que te sientas con la autoridad de tomar decisiones sobre qué soltar y sobre qué darle la bienvenida, que reclames las fortalezas, los talentos, los dones y la estabilidad de tu linaje ancestral paterno y tu linaje ancestral en expresión de la polaridad masculina. Entonces, lo que te está invitando este arcano del emperador es a que te adueñes de ese arquetipo de ser el cazador y no la presa, y a que es el momento de reinar y gobernar el proceso de alineación hacia un nuevo comienzo, hacia una nueva etapa de expansión en tu experiencia humana. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia.